Instintivamente, el hombre puede conocer lo que es amargo o dulce y cosas similares, pero el conocimiento instintivo termina allí. De modo que el hombre debe aprender. Y debe aprender de alguien que haya aprendido antes que él. Si efectúa un serio esfuerzo para observar las funciones por sí, comprenderá que ordinariamente cualquier cosa que haga, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que sienta, usted no se recuerda. No comprende que está presente, que está aquí. Al mismo tiempo, descubrirá que, si realiza suficientes esfuerzos durante un tiempo suficientemente largo, puede aumentar su capacidad de recordarse. Empezará a recordarse más a menudo. Empezará a recordarse más profundamente. Empezará a recordarse en conexión con más ideas. La idea de la conciencia, la idea del trabajo, la idea de los centros, la idea del estudio de sí. Pero la pregunta es, ¿cómo recordarse? ¿Cómo hacerse más consciente? El primer paso es comprender que no estamos conscientes. Cuando comprendamos esto y lo observemos por primera vez, deberemos tratar de atraparnos en los momentos en que no estamos conscientes y, poco a poco, esto nos hará más conscientes. Este esfuerzo demostrará cuán poco conscientes estamos, porque en las condiciones corrientes de la vida es muy difícil estar consciente. Aquí ustedes se ponen en condiciones artificiales. Piensan sobre ustedes mismos. Estoy sentado aquí, o yo soy yo mismo. E incluso eso no pueden hacerlo mucho. Pero en condiciones corrientes, cuando piensan sobre algo, o charlan, o trabajan, todo los distrae y no pueden recordarse. Esta expresión de recordarse se toma intencionalmente, pues en la conversación corriente decimos a menudo él se olvidó o él se acordó a tiempo. Usamos esta expresión solo en relación con las formas externas de las emociones negativas. Pero en lo concreto siempre nos olvidamos. Y con excepción de muy raros momentos, jamás nos recordamos a tiempo. ¿El recuerdo de sí es el proceso inicial del sistema? Ouspensky. Es el centro del proceso inicial y ha de seguir. Debe entrar en todo. Al principio, esto suena improbable, porque usted puede tratar de recordarse y luego descubre que durante largos lapsos eso no llega a su mente. Luego, nuevamente empieza a recordar acerca de ello. Pero los esfuerzos de esta índole jamás se pierden. Algo se acumula y, en cierto momento, cuando en el estado corriente usted esté completamente identificado y sumergido en las cosas, descubrirá que puede estar aparte y controlarse. Nunca sabe cuándo será ni cómo llega. Solo debe hacer lo que puede: observarse, estudiar y principalmente tratar de recordarse. Luego
en cierto momento verá los resultados. ¿Cómo empieza uno a usar la memoria en el sentido del recuerdo de sí? Ouspensky. El recuerdo de sí no está realmente conectado con la memoria. Es simplemente una expresión. Significa conciencia de sí. Uno debe ser consciente de sí mismo. Empieza con el proceso mental de tratar de recordarse. Esta capacidad de recordarse debe desarrollarse, porque en la observación de sí debemos tratar de estudiar nuestras funciones separadamente una de la otra. La función intelectual separadamente de la emocional, la instintiva separadamente de la motora. Esto es importantísimo, pero no es fácil. ¿Usted quiere decir que debemos practicar observando estas diferentes funciones? Ouspensky. Sí, en ciertos momentos del día debemos tratar de ver en nosotros qué pensamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, etc. En un momento, usted puede concentrarse en la función intelectual. En otro momento, en la emocional. Luego, en la instintiva o la motora. Por ejemplo, trate de averiguar sobre qué está pensando, por qué piensa y cómo piensa en eso. Trate de observar las funciones físicas como el calor, el frío, lo que ve, lo que oye. Luego, cada vez que haga un movimiento, puede ver cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se pone de pie, cómo camina, etc. No es fácil separar las funciones instintivas, porque en la psicología corriente están mezcladas con las emocionales. Toma algún tiempo ponerlas en su sitio correcto. ¿Tendría algún sentido interrumpir ciertas acciones habituales, como ir a la cama a cierta hora de la noche? Ouspensky. Los cambios mecánicos de esa clase pueden ser útiles en el comienzo mismo del estudio de sí, pero no pueden producir efecto duradero alguno. Pueden ayudarle a ver algo que no hubiese visto de otro modo, pero por sí mismos no pueden producir cambio alguno. El cambio debe empezar desde adentro, desde el cambio de conciencia, desde el momento en que usted empiece a recordarse o incluso antes, cuando empiece a comprender la posibilidad del recuerdo de sí y de que es realmente importante. Solo es de lamentar que a menudo suceda que la gente empiece bien y luego pierda la línea de los esfuerzos. ¿La observación de la mecanicidad disminuye la mecanicidad? Estoy pensando en el trabajo físico. Ouspensky. Sin el trabajo sobre la conciencia, todos nuestros lados, que pueden ser conscientes, se tornan cada vez más mecánicos. Solo el trabajo muy uniforme, sin variación alguna, es totalmente mecánico. Si el trabajo es un poco más complicado, entonces cuanto más mecánico, peor es. En ningún trabajo la mecanicidad es útil. Hay que adaptarse, cambiar los métodos a fin de producir buen trabajo. Y para eso
hay que estar consciente de lo que se está haciendo. Ser eficiente en el trabajo físico no significa mecanicidad. La instrucción no nos hace más mecánicos. Ser un experto significa ser inteligente acerca del propio trabajo. Los centros motor e instintivo parecen trabajar más pareja y normalmente que el intelectual y el emocional. ¿Por qué esto es así? Ouspensky. Porque de otro modo la gente iría a la izquierda en vez de ir a la derecha y nunca iría donde quiere ir. Y si el centro instintivo fuera como son ahora los centros intelectual y emocional, el hombre pronto se envenenaría. Cierto grado de normalidad es obligatoria para los centros instintivo y motor. Otros centros pueden enloquecer sin perjuicio inmediato. A fin de entender la mecanicidad del hombre, es utilísimo aprender a pensar sobre el cómo una máquina, a estudiar las funciones de esta máquina y entender las principales divisiones de funciones, no solo en general, no meramente en teoría, sino estudiarlas en su actividad. Aprender cómo trabaja. Esta división en 4 funciones es solo una división preliminar, porque cada una de ellas se subdivide a su vez. Todo esto ha de estudiarse y entenderse mediante observación, porque el estudio teórico no da el mismo resultado. No conduce a las mismas conclusiones, no muestra la misma verdad. Por ejemplo, poquísimos sistemas reconocen la existencia del centro instintivo o de la mente instintiva. Y no he oído de ningún sistema que reconozca la existencia de una mente motora independiente. Sin embargo, la mente motora representa un papel importantísimo en nuestra vida, de modo que la ausencia de esta división arruina en gran medida los resultados de la observación corriente del hombre, particularmente en la psicología moderna, pues, ya que este hecho no es reconocido, muchas cosas son atribuidas a un origen erróneo. El centro motor es importantísimo estudiarlo y observarlo, porque tiene otras funciones además del movimiento en el espacio, como, por ejemplo, la imitación, que es una función importantísima del hombre número 1. Además, el centro motor controla también los sueños, y no solo los sueños nocturnos, sino también los sueños en estado de vigilia, los sueños diurnos. Y puesto que la mayoría de nuestra vida pasa en sueños reales o en sueños diurnos, es importantísimo el estudio de las funciones motoras, de la función motora. Pensemos que el lado intelectual y emocional es más importante, pero en realidad la mayor parte de nuestra vida es controlada por las mentes instintiva y motora. De modo que el centro tiene muchas funciones útiles y muchas funciones inútiles. ¿Hay una conexión entre conducirse mecánicamente y el centro motor? Ouspensky. No. El centro motor significa solamente la mente cuya función legítima es controlar los movimientos. De modo que motor y mecánico no son lo mismo. Cada centro puede ser mecánico. Cada función puede ser más mecánica o menos mecánica, más consciente o menos consciente.
Ciertamente, hay algunos procesos mecánicos en nosotros para los que no es necesario volverse consciente, como los procesos fisiológicos que están dispuestos y controlados por su propia mente. Pero son nuestras acciones en conjunto, en relación con nosotros y con otras personas, las que pueden tornarse dañinas si se les deja libradas a sí mismas. ¿Charlar es siempre mecánico? A menudo charlo antes que tenga tiempo para detener la charla. Ouspensky. En la mayoría de los casos. Esta es una de las primeras cosas que ha de observarse y combatirse. Es muy difícil observar y es difícil combatir, pero debe hacerse. Yo acostumbraba a pensar en que charlando sobre mis observaciones las estaba formulando, pero ahora juzgo que existe el peligro de que la observación se evapore en la charla. Ouspensky. Puede haber charlas muy diferentes. Usted puede charlar por charlar, o puede hacerse charlar con esfuerzo. La charla puede ser despertar y puede ser estar dormido. ¿Podría hablársenos de algún modo de hacer más esfuerzos para observar? Ouspensky. Si se pone en una posición más difícil, por ejemplo, si asume una postura desacostumbrada, no podrá cesar de observar. No nos observamos porque la vida es demasiado fácil. Si usted tiene hambre o frío, si está cansado, se observará. Pero con la civilización no hay sensaciones físicas fuertes. Suavizamos todas las cosas antes que lleguen a un grado que nos haga observar. ¿Esta es la clase de observación que usted quiere que practiquemos? Yo juzgaba que era la observación de nuestros estados interiores. Ouspensky. Todo es útil. El estudio de la máquina también es necesario, igual que el aspecto psicológico. Usted no puede estudiar un aspecto sin el otro. Debe saber cómo trabaja la máquina. ¿Cómo sabe cuántos centros hay? Ouspensky. Mediante observación. En el sentido corriente, usted puede observar 4 funciones diferentes que obviamente provienen de diferentes fuentes, controladas por diferentes principios. La observación de sí muestra esto con absoluta claridad y, luego de algún tiempo, no podrá mezclarlas. ¿Por qué los psicólogos modernos no llegaron a esa conclusión? Ouspensky. Porque sobre eso no saben. Esta división de los centros parece muy simple, pero el hecho de que no se la conozca muestra que la mente corriente no puede descubrirla. La mente corriente, si usted toma la psicología existente, tan solo siente algo diferente, pero no puede decir definidamente que esta es una cosa y aquella es otra cosa. Esta idea proviene de las escuelas, igual que la idea completa de la división de los 4 estados de conciencia. Usted puede encontrar esta última idea en la literatura, pero la descripción es absolutamente diferente.
de modo que nuevamente proviene de las escuelas y deberá ser explicada oralmente. Hay cosas que pueden describirse en los libros y hay cosas que jamás podrán describirse correctamente.